primera pregunta que te haré después, tu vínculo con la música. Yo sé que tú eres conocido y yo quería hablar contigo por los sumerios, pero visto tu vinculación a nivel anímico, a nivel de tu gusto con la música, he visto fotos tuyas con la guitarra, parecías en fotos incluso disc jockey. ¿Cuál es tu vinculación con la música? Después nos hablarás de tus investigaciones en el lugar al que has llegado hasta ahora. Haces música, escuchas música, eres un musiquista. Háblanos un poco de esto, de este tu aspecto, de este aspecto tuyo personal. Ciertamente, para mí, es una alegría, es un gozo. La música es mi primer gran amor. Lo llevo en la sangre. Empecé con 11 años en el 69 a tocar música y mi instrumento era la guitarra. Después estudié durante 4 años también el piano, pero el cuarto año me llevaron a través de mi profesora privada hacia el conservatorio, pero también hacia el último año del estudio superior de técnica comercial, que era y estudiaba el diploma de profesional o estudiaba piano, pero eran necesarias 4 horas de día de estudio, las escalas que suben, que bajan, que descienden. No, no, no hablo de las molestias que le hacía a los vecinos, porque también tocaba canciones, pero la ejercitación era al máximo. Yo esta pasión, después de haber conseguido mi diploma de estudios profesional, ¿eh? Empecé como aprendiz, como principiante, pero yo me considero alguien que le gusta el rock. La foto que tuviste en el perfil de Facebook, aparte que ahí estábamos en un teatro tocando una canción que yo había compuesto con 14 años, pero tengo que decirte que mis grupos de aquella época eran los Deep Purple, Genesis y todo lo que era rock o pop rock. Después hubo el servicio militar que interrumpió mi actividad musical, pero que después pude retomar y entré en un grupo y que aún todos provenían de la música ligera. Desarrollamos lo que era la música del Merck, la música típica de las fiestas, pero después la música ligera, no la que eso nos permitía trabajar mucho. Nosotros teníamos un gran Fernando Capetti de Pistoia que nos ayudó muchísimo y que era un grande realmente. Nos ayudó muchísimo en el desarrollo, o sea, hizo de productor musical a todos los efectos. Nosotros llegábamos a tocar 160, del orden de 160 conciertos en toda Italia, sobre todo en el centro y en el norte. Nunca fuimos más allá de Emilia-Romagna, la provincia, pero en aquel ya tiempo hacía música. Escribía, salí en televisión, hice hasta composiciones, no quiero dármelas de grande, pero lo que hablábamos antes, que tu último libro tiene que ver justamente con la música, Pitágoras, la música de las esferas, es decir, ya viene en tu alma, es decir, tu recorrido en tu aspecto. Sí, indudablemente sí. Así como un periodista que me dijo que vino a
a la primera representación del libro de Pitágoras, me preguntó si eso era un retorno a mis orígenes. Sí, de hecho, es un retorno a mis orígenes, pero bañada, pero impregnado del misterio, que buscando el verdadero, quitando lo superfluo para ver al centro, me lleva siempre a la época asírico-babilonésica o incluso sumérica, de los sumerios. Si quieres, se puede decir que hay un lazo entre la música y los excesos sumerios, que fueron los que inventaron la música, así como lo he reflejado en el libro Pitágora y el misterio del sonido de las esferas. Tanto es que en el libro doy ejemplos con fotografías hechas con mis manos tocando el piano, para ver mis teorías musicales, para que comprenda el lector que efectivamente era la nota de un cierto tipo, la escala de un cierto tipo o de otro, pero de una manera muy básica, porque si no se hubiese transformado en un libro de teoría musical, que no era el objetivo, porque mi objetivo era el de llegar a ver efectivamente qué Pitágoras hacía con sus alumnos para, para que se relajasen por la noche y repulir su mente del estrés del día antes de ir a la cama. Y él sonaba y cantaba canciones a sus discípulos. Un toque diferente era por la mañana, para dar un nuevo vigor a los hombres que formaban parte de su escuela. También estaban las mujeres, pero las mujeres tenían que ir por un lado, no tenían los mismos derechos, en fin, son cosas que se sabe poco, y de ahí entender Pitágoras, qué es lo que le cantaba, qué música era. Pero si era esta música de las esferas, esta música, ¿de dónde llegaba y por qué? Y aquí por qué empezó mi investigación, para ir a buscar verdaderamente y si era verdadero, que Pitágoras escuchase desde el universo, después con el aporte de la ciencia, con Boecio, con Kepler después, Newton cerrando el círculo. Ninguno de estos tres han dado la respuesta a lo que yo buscaba. Es más, Kepler, ya que Pitágoras decía que cada planeta tenía una nota, Kepler lo ha desmentido, en tanto que los planetas no tenían una órbita circular y por consiguiente con la misma velocidad, con la extensa vibración, por tanto el mismo sonido. De hecho, tenían una órbita elíptica con un fuego en central, que era el del Sol, y con otro fuego que no se ve, pero determina el afelio y el perihelio, es decir, el punto más cercano o más lejano del Sol, como si fuesen dos boyas sobre el mar. Pero cuando Pitágoras se acerca a uno de los dos fuegos, la velocidad aumenta, porque hay una atracción mayor. Es como si fuese un elástico que los atrae y por tanto, aumentando la velocidad, aumenta la vibración. Si aumenta la vibración, se aumenta el tono de la nota. Por tanto, Pitágoras, con todo el respeto por los pitagóricos, pero se equivocaba. Y esto lo testimonia Kepler cuando nos dice que la órbita de los planetas era elíptica y tenía en su orbital al Sol, distintas frecuencias. Por consiguiente, no podía Pitágoras tratar de sonar atribuyéndole a los planetas
una sola nota. Eso era un poco de imaginación. Justamente por eso que tú estás contando, dos apuntes a modo de coloquio, la famosa frase, cuando un árbol, si cae en la selva, ¿hace ruido o no hace ruido? La respuesta tal vez es, hay ruido si alguien lo escucha. Si alguien no lo escucha, no hay sonido. Esto nos hace pensar a modo de reflexión, tal vez equivocada por parte mía porque no tengo tantos conocimientos, que el sonido se produce solo que no se escucha, pero que existe. Entonces, circula, y creo que ya te lo envió, si no te lo envío de nuevo, circula en internet la música que ha estado grabada por evidentemente manipulada para poderla escuchar, una música grabada de los distintos planetas, es decir, la NASA ha grabado el sonido de la Tierra, el sonido de Marte, de Venus, y la de la Tierra. Me recuerdo que cuando leí un informe técnico decía que la frecuencia se asemejaba mucho de este sonido al sonido de las ballenas. De hecho, se preguntaban si tal vez las ballenas podían escuchar este sonido, porque se producía. Puedo decir que una vez estuve en una clase de yoga con niños que cuando la profesora puso este sonido, ella me decía, hay una tranquilidad en el ambiente que nunca lo he visto. Es decir, produce un efecto. Tal vez esto explica que precisamente, aunque si bien Pitágoras se equivocaba, hay un sonido estelar, porque se dice, y con esto acabo y te doy la palabra, si en la Biblia se dice que Dios estaba solo, el Dios creante, y hablaba, nos está diciendo simbólicamente que el sonido es importante, es la llave. Entonces, que todo el sonido haga sonido, ¿estamos yendo en esa dirección? ¿Tú lo piensas así? ¿Qué piensas respecto de todo esto? Sí, sin duda. En el inicio estaba el logos. ¿Pero qué es el logos? Es el hablado, el verbo, la dimensión de la voz. ¿Y la voz qué es? Es vibración, es sonido. Por lo tanto, al principio estaba el sonido y aún está, solo que el hombre no tiene la capacidad de poder escucharlo, determinadas frecuencias, porque el oído está diseñado para solo captar una determinada frecuencia, a diferencia de los perros o de los gatos, que tienen una capacidad del sonido muy elevado. De hecho, se desaconseja poner a los gatos un collar con una campanita, porque para ellos les genera una gran molestia, y los perros tienen una capacidad auditiva diversa respecto de lo de los gatos. Y por consiguiente, hay seres vivientes que tienen la capacidad de poder escuchar estos sonidos. Diceva Boezio en su segmentación de la música que la audición humana es la que se percibe del oído humano. Ahora, si no se percibe, no se puede reproducir nosotros, seres humanos. Pero ciertamente hay instrumentos como los que son utilizados por alta tecnología de la NASA que consiguen grabar frecuencias no audibles por el oído humano, pero que pueden ser equivalizados, transferidos en una gama audible por nosotros y por consiguiente hacerlas aparecer como las notas producidas por tantos instrumentos planetarios, llamémoslo así, pero ciertamente el universo, por otra parte, no está vacío. Es como han llegado de la NASA, han llegado algunas fotos que después han sido divulgadas por la Universidad de Princeton, considerada una como las más prestigiosas del mundo. Los estudiosos de la universidad han dicho, el universo no está vacío,
es un pulular de energía y todo lo que está junto a nosotros, incluido nuestro cuerpo, no es más que la manifestación material de la energía. Por consiguiente, nada está parado, todo está en movimiento, todo produce sonido, por consiguiente, todo es vibración, todo produce sonido. Y sobre todo, dicen los físicos nucleares, entre los cuales los italianos trabajamos en el Instituto de Física Nuclear cerca del Laboratorio Nacional del Gran Sasso, que está debajo monte más alto de los Apeninos, en Abruzzo, dicen el universo está compuesto por un 96% de partículas de energía y solo el 4% de materia física. Yo añado, pero atención, porque si nosotros vamos a ver en el interior de ese 4% de materia, en su parte más pequeña, más infinitamente más pequeña, que el mundo atómico y el mundo subatómico, nos encontramos energía. Por consiguiente, todo es energía. Y nosotros, en una pregunta que me hice un periodista amigo, yo le explicaba este concepto diciendo, en tal propósito, cerrando ese evento, nosotros no somos en el universo, porque nosotros somos el universo. Y para la energía que tenemos, somos todos conectados entre nosotros. Y aquí hay ejemplos de física sobre los átomos que dan vueltas en la misma dirección, tomando dos, aunque estén distantes de años luz. Son experimentos que han hecho los físicos. Nosotros estamos vinculados, interconectados entre nosotros y por consiguiente, ¿qué decir? El universo canta, es música, y también nuestras células. Nosotros no las escuchamos, pero nuestras células, incluso ellas, están en movimiento y producen vibración. Esta vibración no es más que música, es sonido. Si nosotros tuviésemos la posibilidad, escucharíamos a nuestras células cantar. De hecho, te cuento una anécdota. Yo tuve la oportunidad aquí en Barcelona de asistir a un encuentro con Masaru Emoto. ¿Sabes quién es? Aquel que había descubierto cómo la influencia del pensamiento en los cristales de agua tenían su efecto. Él decía, su descubrimiento personal que a él mismo más le sorprendió, es el hecho de que las células del cuerpo, cuando la persona escuchaba música, sus células emitían luz. De hecho, nos hizo ver una grabación hecha en tiempo real de cómo una persona estaba escuchando música que nos explicaba era de sonrisas y lágrimas, y la célula emitía luz. Esto es extraordinario, es decir, el impacto del sonido sobre que es la fuente, es el vehículo de esta conciencia, que es la luz. Es tremendo. Es un discurso apasionante. De hecho, mi pregunta, después del libro que has escrito sobre Pitágoras y la música, ¿cuál es tu síntesis de este descubrimiento o de esta investigación? ¿Y que piensas que puedes hacer más investigaciones? ¿Piensas que se puede ir más allá? ¿Cuál es tu próximo proyecto en ese sentido, si lo hay? Porque humanamente como tú no para nunca. Has sido músico. Después hablaremos de los sumerios. Hemos hablado de la música. ¿Quién sabe cuántas otras cosas tocas?
A propósito de la música, y así cerramos el paréntesis, si no sería elusivo, yo he hecho también de disc jockey. No lo he hecho en discotecas, pero a la edad en el 77, tenía 19 años, sí, tenía 19 años, es decir, el último año de la universidad. Estaba en Folónica, en la provincia de Grosseto, en Toscana. Folónica tenía en el sur el pueblo de Grosseto y en el norte es la última pueblo. Folónica es el último pueblo de la provincia. Entonces yo reflexionaba y decía, ¿y por qué Radio Grosseto? Grosseto, todos los pueblos tenían radio, y Folónica, que es un pueblo que tiene un número de habitantes, tiene 30.000 en aquella época, no tiene una radio, Liber, así llamada. Yo tuve la idea, se la compartí con un compañero de clase y comenzamos a informarnos sobre cómo hacer una radio libre. Tuve la idea y fundé una radio libre, y fue por decir por primera vez, pruebas técnicas de transmisión. Y por consiguiente, más que disc jockey, yo era un locutor. Y últimamente he vuelto al pueblo, a casa de amigos míos. Esa radio ya no existe, pero está una web radio que emite. No hay una emisora de radio, pero sí una web que tiene su programación. Y por consiguiente, cuando estuve a Folónica en este periodo de navideño, yo retomé un programa que hice durante 40 años y que se llamaba Viva Italia, solo música italiana. Cierto que hoy lo haría todo solo. Dos queridos amigos, Paolo y Gino, me han ayudado con un curso de formación relámpago para poder gestionar toda la instrumentación electrónica, porque yo lo tenía que hacer todo. Yo era speaker, nos separaba el vídeo del control técnico. Y fue hermoso porque volví atrás de al menos 40 años. Y esto para decirte de la imagen que has visto, que yo tenía el gorro de periodo navideño que está hecha en ese periodo. Después, por el resto, te puedo decir, me dicen que yo soy un escritor con el brazo corto. Es una metáfora para decir que soy un poco tacaño a nivel de escritura. Brazo corto, pero no es que soy corto de escritura, es que yo no escribo novelas. Yo hago investigaciones y las hago yendo a buscar los textos originales. Y a eso se necesita mucho tiempo para encontrarlos, porque en Italia no se encuentran, y si se encuentran y son copias, a mí me gustan los títulos o los originales. También incluso los muy antiguos. Cierto, no puedo tener esos textos en la mano, pero puedo tener las copias. Tanto es así que Esclavo de los dioses, mi primer libro, hay un pasaje que tiene como su origen en los rótulos de Qumran, en que el apócrifo de las Génesis, que en Italia está solo depositado en dos archivos. Uno, la biblioteca de los hermanos menores de Asís. Otra está la biblioteca de la Universidad La Sapienza de Roma. Le doy siempre las gracias a esa maravillosa mujer que se llama Giuseppina Luzzi,
que trabajaba en el laboratorio interbibliotecario, que me permitió observar a la vista textos para ir adelante o para corroborar lo que yo había alcanzado, porque ya se sabe, una golondrina no hace primavera, había que ir a buscar muchos textos también, aunque sea desmintiéndome a mí mismo, pero esa es la búsqueda del investigador verdadero, es decir, buscarlo todo, y conseguí tener este texto que es fantástico. Y esto para decir que se necesita mucho tiempo para escribir un ensayo y para ir a buscar las verificaciones. Yo no tengo la verdad en mi bolsillo, pero descartar todo lo que no es cierto, que resulta ser no ser cierto, ya es un gran paso adelante. Yo, para escribir Pitágoras y el misterio de la música de las esferas, he tenido momentos de crisis. Estaba dejando caer los brazos porque no conseguía adelantar encontrando textos que me permitiesen entender qué decía Pitágoras, qué es lo que hacía. Sobre todo Pitágoras, ya sabes, Pitágoras no ha dejado nada escrito, solo quien estaba cerca de él ha escrito algo. Por consiguiente, he ido a buscar algunos textos griegos, otros en la fuente, es decir, yo estaba bajando los brazos y yo estaba triste porque había puesto las manos en el corazón de mi primer amor, que era la música. Y esto me ha llevado a crecer, si queremos decir anímicamente, porque he descubierto la música es vibración, que todo vibra, que todo es energía, que todo está conservado en el interior de nuestro corazón, que los orientales, los antiguos maestros orientales llaman Atman, y que contiene por consiguiente una parte de Dios y que nosotros tenemos que experimentar. Ese es el pensamiento, decía Sócrates, y lo decía en el quinto o sexto siglo antes de Cristo, no quisiera equivocarme, decía: el pensamiento es vibración. Por consiguiente, si es vibración, va a influenciar esas partículas de energía en el universo, ¿no?, que están ahí preparados para ser materializadas. Por consiguiente, nuestro pensamiento, según determinados métodos que hay varios, puede crear nuestra existencia. Y aquí ciertamente no es fácil, no porque no existan los métodos aplicables absolutamente, no es esto. Es que, desgraciadamente, quien nos gobierna es el cerebro, que es material, y no el corazón, y el cerebro está condicionado por nuestra vida cotidiana, por los problemas, por los pensamientos, por los miedos. Para entrar en contacto con Él, que nos permite crear, nosotros debemos llevar las vibraciones de nuestro corazón a nivel eléctrico entre 0,10 Hz y los 15 Hz. Si nosotros alcanzamos esto, nosotros podemos ver sobre una gráfica de un software que yo he comprado en los Estados Unidos y que está a disposición de todo, el del Instituto de la Matemática del Corazón, el Institute of Heart. Ahí se ve que a un determinado punto la onda se vuelve sinusoidal porque se sobrepone al cerebro y que manda la energía del corazón. Pero, ¿cómo? Solamente si se emiten emociones positivas, no las negativas, porque alguno
me uso esta objeción. Pero si se piensa y se crea, si yo pienso en negativo, creo en negativo, no. No es así. Si se piensa en negativo, se hace daño, se hace mal a nosotros mismos porque bajamos nuestra energía energética, pero si hacemos el mal a alguien, a ese punto actúa la ley universal conocida como karma, que dice si haces el bien, el karma te lo devuelve multiplicado por 3 veces y si haces mal, te lo vuelve amplificado 3 veces. Yo no sé si en Italia es tan conocido, pero en España sí, desde donde estamos haciendo esta grabación, es ya muy conocido y también en los países de habla hispana. Los trabajos de Jean-Pierre Garnier Mallet, Louis ha hablado por la primera vez de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Según dice, según yo he entendido de lo que él dice, que en realidad los pensamientos no son nuestros. Es decir, yo he cogido una imagen simbólica, es decir, como si el cerebro es un piano, pero ¿quién hace la música? Es decir, nuestro cerebro elabora pensamientos que en realidad esos pensamientos vienen a nosotros, no son nuestros, vienen del futuro. Pero hay quien elige la sintonía y yo es ahí donde estoy de acuerdo contigo, es decir, un pensamiento crea un buen futuro, un mal pensamiento crea un mal futuro. Es lo que los griegos llamaban moros. Después amoros era el origen, que era la que ha dado origen a la palabra amor, es decir, si tu pensamiento es benevolento, estás creando el mejor futuro para ti mismo y para los demás, porque tú el pensamiento creo, de hecho lo vemos, todo antes de ser manifestado es un pensamiento en una persona. La pregunta inquietante, ¿quién? ¿Quién envía ese pensamiento que tú tienes, que tú crees que es tuyo y que te crees que te hace hacer ciertas cosas y que vienen a formar parte de un puzzle mucho más grande donde todo está coligado? Porque hablando sobre ti, lo que tú has hecho, si vemos tu historia desde cuando has iniciado, tú hablabas de la música, ahora llegaremos a eso por lo que eres tan conocido, es decir, los sumerios. Tú has tenido un deseo interno motivado, quién sabe por qué, quién sabe cómo, eso solo lo sabes solo tú y a lo mejor ni eso, pero que te ha hecho hacer algo que tiene un efecto sobre la humanidad porque después de tu pasaje en la vida con tu obra, algunos verán la música diversa, verán los sumerios de manera diversa, es decir, has hecho algo que ha creado algo, pero tu pensamiento de hacer eso que ha creado eso, ¿quién te lo ha dado? Todo está ligado. Sabes que yo también me lo pregunto. Yo releo mis libros y me digo, no soy yo que los he escrito. Sí, yo me digo, exacto. Es como si efectivamente llegase un flujo que cuando llega no para hasta que yo no digo basta porque ya no puedo más, porque me entra sueño. Yo muchas partes de mi libro lo he escrito de noche, tal vez porque está el silencio, no hay nadie que moleste, pero sí, me digo, entra una energía en mí que probablemente es el motivo por el cual yo he sido puesto en esta tierra o porque debo continuar algo que ya inicié en épocas diferentes y que por interrupciones también accidentales no pude llevar a término. Yo conozco de al menos 3 de mis vidas precedentes. Una fue en Holanda, el quinto hijo de una familia de la que yo no conocía al padre, al papá. Yo estaba muy vinculado a mi madre. Otra
fue en Egipto. Tenía un rol noble. Allí tampoco fue bien porque me suicidé. Bueno, no va bien para nada. Pero así es. Y entre otras, he sido también un sacerdote en Babilonia, orador de la diosa Ishtar. Y entre las demás cosas, no fue una casualidad que he sentido que en el libro Esclavo de los Dioses, que se ve bien, se ve la diosa. Se ve por delante y por detrás. Yo sí, a veces me siento inspirado. Durante mis crisis que te hablaba antes de la escritura de Pitágoras, yo me detuve y me pregunté, ¿será este el viaje que aún tengo que recorrer hasta que no me llegó la iluminación que me permitió de encontrar los textos que me permitieron seguir adelante? Pero te digo, lo que concierne a la intervención de quién sabe quién desde afuera, yo estaba escribiendo Hombre y dioses de la tierra. Bien, yo soy de la idea, por lo que resulta de las investigaciones geológicas, que nosotros no somos la última civilización aparecida en la Tierra, ha habido otras precedentes. Y quería documentar absolutamente algunos de estos pasajes que corroboraban lo que la ciencia últimamente ha alcanzado. La Tierra ha sido golpeada varios años por 7 fragmentos de un objeto astronómico que han golpeado la Tierra en 7 puntos. Entonces, hay pasajes que están reportados en el Pentateuco de los 5 libros de Enoc, que son considerados apócrifos por la mayoría de las religiones, pero no por la Iglesia copta, y el libro se usa en las funciones religiosas en Etiopía, utilizando la lengua Yez, que no es el género musical que es más, se tendría que decir Getz, porque la J dulce en el Medio Oriente no existe. Es como la lengua Getz, es como si fuera nuestro latín en sustancia. Yo tengo el libro de Enoc, pero yo soy un puntilloso, yo voy a buscar la perfección. La perfección no la alcanzo porque no existe para nosotros, pero es mi intención alcanzar lo más perfecto posible. Y yo estaba desesperado porque me lo releía todo, los 5, porque estaba convencido de que ahí se encontraba lo que yo estaba buscando. Y sí, de hecho era un pasaje que habla de las 7 hermanas, que es Enoc, que habla de las 7 hermanas y que habla junto a los vigilantes caídos que le pedían de interceder frente a Dios para saber dónde poderse esconder o al menos ponerse al seguro, porque sabían que estaba llegando este castigo, sin entrar en el texto, pero yo me recuerdo muy bien esto porque me ha quedado como si lo tuviese delante de mis ojos.
yo cojo 2 o 3 libros y los pongo en su lugar, entristecido porque quiere decir yo acepto lo que manda el universo. Si no lo encuentro, quiere decir que el universo me está diciendo no es por ahí. Entonces pongo los libros en su sitio y me cae uno. Y cae no cerrado, cae abierto. Abro, voy a mirar y ahí estaba lo que estaba buscando. Me viene brívidos. Claro que hay una intervención del externo. Estoy también seguro, también puedo entreverlo, tú lo confirmarás, que te habrás hecho preguntas y después las respuestas te han venido y no sabes de dónde y por qué, y después has tenido que hacer el trabajo para ir a buscar la confirmación de las respuestas que has tenido. Es decir, no es que has hecho un trabajo, sí, claro que lo has hecho, la expresión justa no es esa. Has hecho una búsqueda para confirmar aquello que en tu intuición sabías que era cierto, que había que demostrarlo. Sí, yo he aprendido que tengo que darle mucho crédito a mis intuiciones, porque las coincidencias no son una casualidad. 1, 2, 3, 4, 5. Yo ya no creo en la casualidad y por consiguiente, si tengo una intuición, esa intuición llega de mi subconsciente que probablemente ha recibido estas informaciones directamente del universo o de una fuente que podría ser también algo que nosotros nos llevamos con nosotros de experiencias precedentes. Esto no se sabe con certeza, pero sí, yo doy escucha, he aprendido a darle mucha atención a las intuiciones, pero sabes, yo me pongo en discusión porque me digo, bueno, será, y por consiguiente voy a ver y a verificar, a tratar de excavar, de indagar, para dar eventualmente sostén a esas intuiciones que yo he sentido, porque me llegan a la cabeza de impreviso. Y me pregunto, ¿pero cómo no haberlo pensado antes? La respuesta está, porque antes no estaba pronto para prepararlos. Como te había dicho cuando estábamos organizando este encuentro, que te agradezco porque me lo estoy gozando, siento algo lindo hablar contigo y que espero que quien lo vea el vídeo también. Mi idea no es solo dar una divulgación en Italia a través de mi página web, sino de hacer esta traducción en lengua española para que se conozca en lengua española tus descubrimientos en Sudamérica. Para situar a la gente que a lo mejor en Italia eres más conocido que no en España, en Sudamérica, puedes hacer una síntesis pequeña de ti y de tus trabajos. Ya has hecho una conexión entre la música y los sumerios. Yo te había visto hablando de los sumerios y quería hablar de eso, pero puedes hacer una síntesis de quién eres tú, por qué te has interesado por los sumerios, por qué has escrito estos libros. Si también yo lo sé que es difícil hacer una síntesis de tus búsquedas, de aquello que has encontrado hasta ahora. Sí, venga, lo voy a intentar. Venga, probemos. Aun saliendo de un punto lejano, voy a ser sintético. Yo me acerqué al mundo del misterio a la edad de los 14 años, 14 años, cuando un amigo mío me prestó, no me regaló, porque los libros se dice que son regalados y no prestados. También porque ya no regresan, ¿eh? Este amigo
me prestó un libro escrito por Peter Colosimo, que aparte del nombre y apellido hace pensar que sea de origen extranjero, es italiano, es de origen italiano, es de Módena. Se titulaba No es terrestre. Y yo empecé a leer este libro y me llenó de curiosidad, pero la curiosidad se convirtió después en un interés. Empecé a leer otros libros. Después el interés se convirtió en una pasión y después mi lectura fue todavía más a lo profundo y esta pasión se transformó en manía, una razón de vida. Y lo que ha sido la gasolina de mis investigaciones es la lámpara que se encendió y que está ahí en el interior de cada uno de nosotros, del conocimiento, del momento en que se me encendió esa lámpara. Para mí nació la duda, que todo lo que yo había leído en 30 años fuese cierto. Y buscaba y he tratado de darle respuesta a las preguntas que a mí, al menos todos, una vez de la vida nos hacemos: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y yo me quedé en el dónde venimos. Tal vez porque era la forma más sencilla, pero de todas maneras con complicaciones para para investigarlo. Inició con todo lo que estaba a mi alcance, la Biblia. La Biblia siempre será un pasaje, porque hay cosas más antiguas que la Biblia. De la Biblia pasé al original, porque la Biblia contiene mucho, pero que mucho de la literatura babilónica, y esto se explica fácilmente por el hecho que los hebreos fueron en cautividad, aunque si no eran esclavos en Babilonia, bajo el comandamiento de Nabucodonosor, y se sabe que eran un conjunto de tribus que tenían necesidad de escribir algo que los unificase. Por ejemplo, la historia de Moisés es la misma, es idéntica a la de Zargo el Grande. El diluvio está en la 11 tabla de la epopeya de Gilgamesh, así como el otro es la Torre de Babel. Todas cosas que ya tenían su origen milenios antes, y por consiguiente yo fui a buscar los originales, no escritos en signos cuneiformes, aunque me he puesto a ello, pero las traducciones hechas por los asiriólogos, gente Samuel Grammer, como Pobel, como Jean Boteron, gente que había dado una vida a la traducción de las tablillas sumerias, porque antes no había sido descubierto esta escritura y se traducía del acádico, que después pudiésemos definirlo de una manera muy sencilla, como si fuese un dialecto asilo-babilonésico. Y después empecé a investigar, y lo que salió afuera, el esclavo de los dioses, el alba del género humano. No tanto el nacimiento del género humano, sino un empuje evolutivo dada a un ser de género homínido que servía para trabajar y sedar una revuelta que había sido impostada por los que en el panteón sumerio de segundo rango, los así llamados los Gigi o Ijigu, que estaban cansados de trabajar pesadamente. Esta espinta evolutiva es el fruto
Parecería casi absurdo decirlo así como manipulación genética, pero ha sido así porque hay un texto que se llama Enke y Enim, donde son reportados 6 tentativos fallados de la manipulación genética de la mujer, del ADN genético de la mujer del Homo erectus, y que fallaron y que fueron capaces de realizarlo cuando fue fecundado in vitro el óvulo de la fémina del Homo erectus con el esperma de uno de las divinidades de Enki, porque en el laboratorio estaban Enki y su hermanastra Ninuzza. Traducido, el traducante, Enki es el señor de la tierra y ella es la señora de la montaña. Con este séptimo intento de la fecundación del óvulo, esto fue implantado en el útero directamente de Ninuzzanga, y después, no 9 meses, sino después de 10, después ella lo dio con parto cesáreo, y vino fuori y nació el prototipo del Homo sapiens. En ese punto han impostado el protocolo para hacer, perdonadme si soy un poco frío en esto que estoy diciendo, una cadena de montaje haciendo 7 panes de arcilla más de arcillas machos y 7 panes de arcillas féminas. Y este número 7 para los sumerios es muy importante, que significa tanto. Han hecho esta doble producción, machos y hembras, e implantaron en el útero de las enfermeras, así está escrito en los textos, sea el óvulo fecundado más macho, que dio al hombre al macho, que el femenino. Dicho esto, es aquí que se dice, los Anunnaki eran los Anunnaki que consiguieron hacer esto, a producir el hombre, el Homo sapiens. Y hagamos, porque en Génesis hay 2 versiones. Una es la que, por ejemplo, Dios hizo antes a la mujer y después de la costilla de Adán hizo a Eva. Y después aquí también sobre Eva, con todo el respeto, habría mucho que decir, porque no era la primera mujer de Adán, pero podremos hablar en otra ocasión. Cuando descubrí esto, que Eva no era la primera mujer de Eva, me dije, yo en 50 años, ¿en qué parte estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué sabía? El hecho está, Eva de la costilla de Adán, pero hay otro pasaje del Génesis, creo que es el capítulo 5, donde se refleja más machos y hembras los hizo. Y mira, es lo que está escrito en las tablillas del poema titulado por los sumerólogos Enki y Enime. Por consiguiente, esto, cuanto menos nos hace entender de dónde venimos. Claro, nosotros no somos Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque siempre los esclavos de los dioses, con los gillos que antes tenían que hacer trabajos pesados, fueron promocionados a gobernadores, asistentes a controladores de esa nueva especie que había sido generada genéticamente. Perdonadme el giro vicioso de las palabras, pero claramente debían respetar un orden, y era el de no transmitir el conocimiento a ese hombre nuevo, porque el conocimiento le habría dado la conciencia de ser esclavos y por consiguiente habrían
podía generar una nueva revolución, que de hecho ya pasó con el Hombre erectus, empujado genéticamente a ser el Homo sapiens, y esta vez no habrían sabido cómo actuar. No conocían el futuro los Anunnaki, por tanto no eran Dios, eran considerados divinidades por sus conocimientos, pero no habían considerado que ese orden fuese en un determinado momento franqueado, porque está escrito en la Biblia, pero solo en 3 líneas, que cuando los hijos de Dios, pero si vamos a ver de los dioses, vieron a los hombres de las mujeres, los hijos de las mujeres eran hermosas, las tomaran como mujeres todas las que quisieron. En los libros de Enoch no hay 3 líneas, pero es solo un libro que se llama el libro de los vigilantes. De no fue grato de los seres superiores, de los seres superiores a los Anunnaki. ¿Y por qué? Porque a un determinado punto, si hubiésemos querido considerar que la inseminación artificial hubiese llevado al 50% del DNA divino y el 50% del DNA del Homo erectus, con la unión nuevamente de los Gigi, de esa parte de comunidad de seres elevados de conocimiento con los hijos del hombre, que ya eran el DNA fue enriquecido. Y aquí no era ya el 50-50, suponiendo que fuese 50 y 50 para simplificarlo, pero que podría ser 75 divino y 25 del Homo sapiens, de lo que había quedado. Aquí es donde termina Esclavo de los Dioses, donde yo me enfrento mucho de los ángeles caídos, de lo que han hecho, porque eran considerados los devastadores del orden constituido y todo el resto, mientras que hombre y dioses de la tierra han nacido porque en un determinado momento, y he hablado solo de los ángeles, no de los espirituales, sino de los que de la traducción de los Yigu parece que sean ángeles. Eran ángeles vigilantes, pero no según la espiritualidad del ángel de la guarda que conocemos a nivel, podría decir religioso, sino a nivel espiritual, ¿ok? A nivel anímico. Entonces, he tomado hombres y dioses de la tierra, he profundizado en los Anunnaki, quienes eran, y la visión difundida ya desde hace mucho tiempo, que Anunnaki es de aquellos que del cielo bajaron a la tierra. Y esta, llamémosles impropiamente traducción, se le atribuye a Zacarías Sitchin, al cual me quito el sombrero porque hizo un gran mérito. Yo era un fan suyo, pero cuando descubrí ciertas cosas, ya vi que su testimonio no encajaba y que incluso llegaba un poco a manipulación. Entonces lo que yo tenía de él bajó a 0. Él también, hay vastas zonas de sombra donde yo me he zambullido de lleno, porque es lo que a mí me gusta de investigar. Y por consiguiente, Anunnaki, los que del cielo bajaron a la tierra. Con una slide demostrativa se podría ver mejor. Después te mandaré estas imágenes. Anunnaki es una interpretación, no una traducción, porque al término Anunnaki no se puede aplicar el diccionario, llamámosle las reglas gramaticales sumerias. Es como si yo quisiera traducir al español con un diccionario alemán. No va. Haríamos grandes errores y enormes errores. Haríamos
haríamos grandes errores. No me sale otra palabra. Y por consiguiente hay que aplicar las reglas. Ante todo, Anunnaki, y hay quien dice Anun con dos Ns aquí. Cojamos el toro por los cuernos. No lo digo yo. Lo dice Hammurabi, que es en la primera columna, en la segunda línea del prólogo del código de Hammurabi, que está conservado en el Museo del Louvre, en caracteres cuneiformes está escrito Anunnaki. Si yo quisiera aplicar de manera especulativa las reglas gramaticales y las sumerias no son del todo correctas, vendría afuera los del agua, líquido seminal, la prole y padres de la tierra principal, porque A está por agua, líquido seminal, prole y padres. Nun, príncipe, principal, y también lucha y combate, pero atención, pero en esa parte esquemática van solo los adjetivos, según el esquema gramatical sumerio. Y por tanto lucha y combatante no son adjetivos, los he desechado. Agua, por consiguiente, principal, más importante de la tierra. Entonces son terrestres. No. ¿Por qué? Porque yo he aplicado el diccionario alemán para traducir el español y eso no va bien, como he dicho. Debo de ir a ver el diccionario sumerio. Entonces los sumerios llamaban a estos señores Anunnaki. No cambia nada. Quitamos el qué. Entonces, ¿qué nos queda? Los del agua más importante y principales, los del líquido seminal o más principal, los de la prole más importante y principal, o los de los padres o del padre más importante y principal. Yo, con toda honestidad, no sé cuál es la traducción justa. Podría ser que cada una de esas 4 traducciones en un contexto coherente sean correctas. Ahí yo tengo que ponerme las gafas porque si no, no veo la página. En hombres y dioses de la tierra, en la página 33, yo muestro un esquema donde están reflejados los textos y los traductores académicos de esas palabras Anunnaki. Y soy yo el que voy en esa dirección y después los dioses del agua, los dioses de los excelsos, el semen del grande, el agua, los dioses que son el esperma del príncipe, progenie del príncipe, prole regal, descendencia principal, progenio, prole y descendencia. Esta es. No es que de los cielos bajasen a la tierra. ¿Por qué quieren que creamos esto? O atención, ya que se le da la etiqueta de extraterrestre con esto. Con esto yo no soy alguien que rema en contra de los extraterrestres. Más, la existencia extraterrestre existe y ya lo creo que existe. Si consideramos que solo nuestra galaxia contiene 200.000 millones de estrellas, ¿sería posible que en 200.000 millones de estrellas solamente sea una nuestro Sol con una situación gravitacional, geológica, de un planeta que permita solo la vida sobre 200.000 millones de estrellas?
Y no es todo, porque una 15 de hace años apuntaron el grande telescopio Hubble a una zona del Gran Carro donde se pensaba que no tenía que haber nada. Encontraron 5.000 nuevas galaxias. He ahí por qué existen. Y ya lo creo que existen. Pueden tener una evolución inferior, igual a la nuestra o superior a la nuestra. Nosotros tenemos un funcionamiento de stop and go, porque la Tierra ha sido golpeada por fenómenos destructivos exógenos. Ve un impacto como impacto endógeno, pero también los endógenos, las guerras que nos provocamos entre nosotros. Las descripciones de esas guerras se hablan de instrumentos de muerte que son semejantes a las bombas atómicas. En textos antiguos se habla. Los soldados se tiraban al agua para purificarse, y se sabe que quien está golpeado por las radiaciones nucleares, una de las primeras cosas que tiene que hacer es ducharse para quitarse esta radioactividad, que después no es suficiente, pero en el Mahabharata es de lo que se habla. Por consiguiente, yo concluyo así: más sencillo hacer creer que nosotros seamos una creación aparte de la divina, católica, bíblica, Adán, Eva. Yo me encuentro fuera, aunque sí la respeto, faltaría más. Pero no la condivido, soy honesto, porque yo soy un estudioso histórico y me baso en documentos históricos que están ahí. Es mejor creer que nosotros seamos el empuje evolutivo de una civilización extraterrestre nacida en Nibiru, del que no existe ninguna traza en los textos. Si alguien me demuestra con documentos oficiales en mano que Nibiru existe, porque no hay nada que diga que Nibiru era el planeta de los Anunnaki que tuviesen problemas con la atmósfera y que venían aquí a la Tierra para coger elementos que fuesen bien a su atmósfera. Yo, modestamente, no he encontrado nada del tipo, y de textos tengo, y ya creo que tengo. Muchos son fotocopiados porque son textos fuera de catálogo, y he tenido que hacer saltos mortales para conseguirlos. Es mejor, por tanto, creer que somos hijos de extraterrestres o ser la manipulación de hermanos terrestres que están todavía aquí y que continúan gestionando el planeta, porque de otra parte estaban antes que nosotros. ¿Qué es más fuerte a nivel de puño en el estómago? ¿Ser hijo de los extraterrestres o hijo de otros humanos que han manipulado han dado un empuje evolutivo a un ser que ya existía? Debo de añadir también que lo que se dice según el estudio de Charles Darwin, que entre otros era un biólogo, y él escribió el origen de la especie, no el origen del hombre, dejando fallas que que alguien pudiese tapar con el tiempo esas fallas. Nosotros tenemos siempre ese eslabón perdido que se explica solamente cuando se va a leer con apertura mental, sin dogmas, lo que viene en los textos antiguos dejados 4.000 años antes, tal vez más. Hablamos de 3.500 antes del Cristo, por una civilización cuyo origen queda aún como un misterio, y respondo a ¿dónde está yendo tu investigación?
Yo, como yo lo aseguro, no soy detentor de la verdad y con una sola vida no podemos tenerla. El mal es que cuando volvemos reencarnamos, porque yo creo en la reencarnación. Nuestro disco duro ha sido reseteado y no tenemos ningún recuerdo. Entonces, según yo creo, la verdad hasta ahora alcanzada podría no ser la verdad. ¿Por qué? Göbekli Tepe es un motivo. Hace de 12.500 años antes del Cristo y tiene una realización en la que el hombre en aquel tiempo debía de estar dentro de las grutas y en cambio realizaba la escultura, todas aquellas esculturas con instrumento que hacen pensar con elementos mecánicos. Y a música, en la Europa del Este, a propósito de la música, se encontró una flauta regularmente agujereado con 5 agujeros que permite la modulación de la música y que tiene que ver con 35.000 años antes de Cristo. Entonces fueron los sumerios a crear la música. Fueron los sumerios los que crearon la escritura cuando nosotros encontramos la escritura en la Europa del Este y que todavía no han sido descifradas. Yo, cuando he acabado, y después ya se sabe, no se acaba nunca, de promover Pitágoras y el misterio de la música de las esferas, volveré a mis amados sumerios, que me imagino como un trampolín de lance para nuevos descubrimientos, nuevos horizontes, donde hay mucho que saber. Pero un trozo de camino ya se ha hecho y, como decía al principio, no tengo la verdad en mi bolsillo, me puedo equivocar, estoy abierto a la confrontación, pero tiene que ser hecho de manera seria y con documentación oficial. Vamos adelante. Por ahora lo que he encontrado ya es un paso adelante. Hemos empezado a quitar, a desgranar ese trozo de mármol en la que, como ya decía el gran Miguel Ángel, el arte, la obra de arte, ya estaba dentro. Su tarea era sola de desgranar, pero la obra ya estaba dentro. Miguel Ángel era alguien fantástico. Cuando te escucho hablar, como has hecho ahora, que decía antes, ya había escuchado algunos vídeos sobre ti, lo que más me sorprende es que todos estos estudios a los cuales te han hecho llegar a la conclusión que has dicho, a esta idea que, como bien dices y honestamente, puede cambiar, está basado en sus estudios, es decir, no es una idea, no es una hipótesis, es la deducción de hechos que has encontrado ante ti. A mí me golpea esto, me sorprende todo. 2 cosas. Tu modo de cómo has hecho para llegar hasta ahí, solo tú y tus seres más cercanos, tu mujer, tus hijos, han sabido de tus viajes, has hecho esto y lo otro, en fin. Pero nosotros tenemos la síntesis que tú divulgas a través de los vídeos, como en entrevistas como esta. Pero yo, como oyente, yo me hago preguntas que quería hacerte, porque escuchándote me las hago. Los sumerios son tal vez la civilización más antigua conocida. Estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo. No tenemos informaciones de civilizaciones antiguas, solo tenemos signos en las grutas prehistóricas donde ya hemos encontrado signos de que alguien ha vivido otras humanidades. Se dice en ciertos aspectos, en ciertas escuelas esotéricas,
que no somos la única humanidad que ha vivido aquí en la Tierra. Se habla de la Atlántida, se habla de Lemuria, se habla de Mu, sí, civilizaciones que han alcanzado tal vez un nivel de evolución, no digo como la nuestra, pero que podemos entender eran evolucionadas. Es decir, no solamente hombres que iban a la caza como monos, antiguas civilizaciones. Entonces, mi pregunta es, cuando tus textos, tus descubrimientos hablan del origen del hombre en base a los conocimientos de los sumerios, tú piensas que ese descubrimiento, ese mensaje habla de una manipulación hecha hace 6.000 años, o ellos están hablando al mismo tiempo de una manipulación aún mucho más antigua, perdida en el tiempo. La segunda que has dicho. ¿Por qué? Nos lo dice la aparición del hombre sapiens en la Tierra. ¿Cuándo apareció el Homo sapiens en la Tierra? Si recuerdo bien, voy a ver la tabla, me parece que... Espera que lo mire. Hay informaciones en las piedras de Ica, en las cavernas, que se ve clara que ya ha habido una manipulación, una intervención de hacer el hombre, como dice el hombre, a su imagen y semejanza. La intervento es un algo, a su imagen y semejanza, a la de ellos. Está escrito en el texto Enki Enim, dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que fue puesto en la Biblia, pero el origen está ahí. Yo solo puedo decir que el Homo erectus, aparte, hace 1.200.000 años. Y el Homo sapiens, veamos aquí en la tabla, el desarrollo evolutivo. Espera que lo mire, espera que lo encuentro. Aquí al lado. Yo sé que el Homo sapiens sapiens apareció casi 150.000 años. El Homo sapiens sapiens, que sería el aporte de ulteriores DNA de la precedente civilización, cuando estos componentes se fueron unidos con los hijas de los hombres. Yo creo que sea más o menos 350.000 años, y seguramente mucho antes, seguramente. Sí, claro, porque mira, nosotros estamos llevados por la cultura escolar que hemos adquirido, que el hombre tenga una evolución propia de mono, de Homo habilis, afarensis. Farensis viene antes, hombre habilis, hombre erectus, pero las cosas no están, porque está reflejado en diciembre de 1996 en el Times, un artículo en el que algunos textos encontrados en zonas indonesias demuestran que el Homo erectus, que se pensaba extendido de hacía 2.000 años, que todavía estaba en vida 45.000 años. Si eso fuese cierto, se demostraría que el Homo erectus no se volvió en el hombre de Neandertal, sino que vivieron conjuntamente un descubrimiento que ha sido confirmada más tarde. Estoy leyendo de la página 78 de mi libro, por otro estudio publicado por la revista Nature en el 2012, en el que resulta que la anatomía de 3 nuevos fósiles encontradas, una faja,
sostienen la hipótesis que al menos existían dos líneas paralelas iniciadas en la historia evolutiva de nuestro Homo. Es decir, podemos deducir razonablemente que no ha existido una evolución, sino distintas evoluciones distintas y paralelas con tiempos diversos y en lugares diversos, y que en síntesis extrema, y que con los nuevos descubrimientos, lo que nos ha sido enseñado en la escuela acerca de los orígenes del género humano según la antropología, hay que reescribirlo. Nosotros no somos el resultado de un recorrido evolutivo iniciado hace 3.200.000 años. Aquí otra pregunta. Se habla a menudo, se tiene mucho en cuenta de la idea o de las hipótesis que Zecharia Sitchin ha sido la vanguardia en decirlo, y que si yo he entendido bien, decías que no estabas de acuerdo con él cuando hablabas del planeta Nibiru y esta humanidad que vivía allá, que tenía necesidad de cosas que a lo mejor encontraban aquí, que por eso habían venido. Por lo tanto, esta idea la has puesto un poco de lado porque no la condivides, pero que, como decía, es la base de la idea de mucha gente que dicen que nosotros somos el fruto de una humanidad venida del exterior con fines y que tienen que ver con lo que tú has dicho. Según tu conclusión hasta ahora, esto está claro, ya lo has dicho, mañana puedes cambiarlo, ya lo has dicho. Lo que piensas ahora, esta manipulación hecha, tenía una fin, digamos, una fin positiva en el sentido de nuestro, es decir, según nuestra moralidad, es decir, ha sido justo, ha sido una intervención fallida. ¿Qué efecto ha tenido sobre nosotros o sobre la humanidad esta manipulación, el hecho de que esto ha sido hecho? El hecho es, ha sucedido algo que estamos tratando de adivinar qué es, empezamos a verlo más o menos claramente, pero el resultado de esto, según tú, vuelvo a repetir, ya que has hablado de esto, después te haré otras preguntas de nivel. ¿Cuál es la síntesis, el por qué ha sucedido? ¿Cuál es la resultante de nosotros como humanidad del siglo XXI como estamos ahora? Igual es un discurso de 2 o 3 horas, pero haz la síntesis. La idea la tengo en la cabeza. La elaboro, deseo sintetizarla. Ciertamente, si no hubiese estado este empuje evolutivo, es mi opinión, el hombre habría tenido una evolución diferente. Probablemente no sería un guerrero, seguramente no habría tenido, ¿cómo puedo decirte? No habría deseado el poder, la conquista del territorio, que es lo que resulta en los antiguos textos, como decía precedentemente. No me recuerdo si lo había dicho, pero si no, yo no recuerdo haberlo dicho, pero bueno, sigue, continúa, no quiero que te interrumpas. Hay un texto en lengua cádica que ha sido titulado por los asiriólogos Enki, ordenador del mundo. Enki da la vuelta al mundo y va a mostrar los territorios a los dioses individuales. No lo muestra Inanna. Eso sería una historia aparte, porque Inanna se encuentra en todas las historias, porque era una civilización impostado sobre el patriarcado, donde, entre otras cosas, solamente se podían casar
entre líneas pares o líneas de sangre, un poco como los reinos actuales con la sangre azul. Tanto es, la sucesión al trono venía solo para el primo nacido entre una relación sexual entre el rey y la mujer, que después no sé si se llamaba mujer, la compañera, hermana, tenía que ser la hermana, claro. Yo tengo una queridísima amiga, Daniela, que trabaja en Udine, que es una bióloga, y me ha dicho, Viaggio, pero estás tonto, mira que no es posible, porque se producirían malformaciones. Y yo levanto las manos, es una científica, pero estos señores tenían un conocimiento científico, tecnológico, y que le permitía de poder eventualmente evitar estos problemas, o sea, los problemas que vendrían de relaciones consanguíneas, porque así era Enki. Enki no era el sucesor al trono porque nació del rey y de una relación con una concubina. Después de allí, como dice Benigni, quien estaba y quien no hay que mirar tanto. No eran muy fieles. Entonces, esta impostación patriarcal, esta impostación social, esta impostación civil estaba en el DNA. Las guerras que se han hecho entre ellos por la conquista del territorio, esto es mío, esto es tuyo, ahora esto es mío, durante 3000 años, después de 3000 años, esto está reflejado en los textos. ¿Cómo es posible que viviesen tanto? Hoy ha llegado la ciencia, es posible porque si nosotros a incidir sobre la telomerasía, o es decir, una enzima que está en los telómeros. Doy un ejemplo práctico para comprenderlo. Consideremos el lazo de los zapatos. Los extremos del cordón tienen la parte dura. Esta parte dura sería el telómero. Con el pasar del tiempo, la parte dura se consume. Cuando se ha consumido, se consume el lazo, se tira y se coge otro lazo. Entonces ellos tenían la capacidad de ralentizar el consumo de los telómeros y por consiguiente de ralentizar el proceso de envejecimiento del cuerpo físico y de todo lo que les concernaba. Estos hacían guerras, eran guerreros y por consiguiente está claro que esto pasó en los descendientes. Si por otra parte nosotros somos genéticamente sus herederos, nos hemos llevado con nosotros, quien más, quien menos, un poco de maldad, un poco de someter a los hombres en términos de esclavitud, y tenemos mucho que decir sobre ello, o ser guerreros, algo totalmente diferente a la impostación matriarcal que estaba dada a la agricultura, y después las madres jamás habrían mandado a sus hijos a combatir, a hacer guerras. Algo ha pasado. Con este empuje evolutivo, según mí, se ha impedido la natural evolución del género humano, que podía ser mucho más espiritual respecto a lo que soy y que hoy es muy, muy está sometida mucho al cerebro izquierdo, que es el material, y no sobre el derecho, que es el creativo. Se dice más macho y femenino. Y después, sobre este argumento, una última pregunta, vendrán otros, tal vez hagamos otros encuentros.
Ahora que todo lo que tiene que ver con los sumerios es algo, está en el aire, hay mucha gente que se pregunta, hay mucha gente que habla de ello, hay gente que y lo hace de un tiempo a esta parte. Una vez escuché y quería saber tu opinión que cuando estuvo la guerra, la famosa invasión del Irak, aunque haya habido otros motivos geopolíticos que tal vez conozcamos o no, pero una de las cosas que se quería precisamente invadiendo Irak era la de ir a la búsqueda de todas estas pruebas de la existencia de los sumerios. De hecho, se dice que consiguieron cogerse tanta información de estas y que se fueron llevadas fuera a los Estados Unidos para hacer estudios y que nadie sabe. Tú que eres un investigador, has sido, ¿qué piensas de esta reflexión, de esta posibilidad? Pienso que sí, sea posible. Y después es cierto, ya solo si hablamos del museo de Bagdad se lo llevaron todo. Después algún alma buena ha restituido algunas cosas. Ahora los iraquíes han vuelto a puesto de nuevo en marcha el museo. Yo soy amigo del jefe de la red de la asociación Italia-Irak y estoy inscrito al museo de Bagdad y me llegan continuamente imágenes extraordinarias. Bueno, pues bien, es posible, ciertamente, pero hay un precedente. Hitler estaba a la búsqueda de Agartha. ¿Por qué? Se consideraba, Louis era un gran esoterista, era muy culto, estaba muy vinculado al esoterismo. O sea, aquí habría que hablar de las mujeres rubias de Brill. Hay tanto material que debo de estar centrado, porque si no yo mismo riesgo de irme fuera de mi ruta. No sé cuánto podía ser lo que encontrasen o que hayan encontrado de secreto sobre los Anunnaki, digamos así, porque los sumerios han transcrito lo que era un conocimiento que llegaba desde más lejano y que llegaba de los gobernantes que al principio gestionaban directamente las divinidades que regían aquel terreno y que escogieron colaboradores para gestionar la relación con el pueblo, aflancándoles con consultantes militares. Mira, Marcos, lo que yo estoy diciendo está documentado y en mis libros, a pie de página, no al final del libro que se vuelve incómodo, sino que por mi página es mejor que está al pie de página las informaciones en las que el lector pueda hacer referencia para ir a buscarlo, si quieres ir a verificar. Yo estoy contento si lo hacen. ¿De quién los sumerios podían saber esto? ¿De quién tenía los conocimientos? Ya tenían antes y en parte se las ha transmitido, pero no sabría cuáles sean estos conocimientos secretos. Debo decirte que genera mucha curiosidad ciudades subterráneas a 8 niveles, con niveles de aireación que nosotros no podríamos ni tener desde hace 50 años. Pero estas son de hace centenares de siglos y siglos, incluso de miles de años. ¿Por qué? También esto es un gran punto interrogativo. Se dice oficialmente que el Irak fue atacado porque Saddam Hussein tenía
había incrementado el uranio, estaba pensando en en la bomba atómica, algo que ya se sabe que no era cierto. Ahí había, según mí, había un interés geopolítico finalizado con la gestión de los pozos de petróleo. Sí, eso sin duda, pero que aprovecharon al mismo tiempo. Después, otra pregunta y ya para acabar. Como tú eres un personaje público, te hacen entrevistas, has ido a la televisión. ¿Hay una pregunta que no te hayan hecho nunca y que te hubiese gustado que alguien te hubiese hecho? ¿Te hubiese hecho alguna vez? Ya sea a nivel personal, ya sea sobre el argumento que tú tocas, porque como te decía, he visto entrevistas tuyas, la gente puede ir a internet y verlas. Pero me he dicho, ¿hay una pregunta que en el fondo de tu corazón te hubiese gustado que alguien te hubiese hecho? Ahora yo te hago esa pregunta, que no sé si existe esa pregunta, tienes la oportunidad de responderla, sea a nivel personal tuyo, de tus tristezas, de tus amarguras, de tu felicidad por lo que haces, tal vez el sentimiento que sientes de ya no tienes ese tiempo de hacer más cosas, o sea, de los conocimientos que tienes. Aprovecha el momento. Como dicen, a ti al Mike. Me espero la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, no me viene. Bueno, solo una vez. Sí. Al periodista que me preguntaba, le dije, hazme esta pregunta, cerrando la entrevista. Nosotros, ¿quiénes somos? Esta es la pregunta que yo hubiese hecho y que nadie me ha hecho. Y después le dije al periodista que me lo hiciese y de ahí expliqué que el universo no está vacío, que de todas maneras el universo solo tiene el 4%, el 96% son partículas de vacío, de energía, que por tanto nosotros no somos, estamos en el universo, sino que nosotros somos el universo, somos energía. Nosotros somos parte de esa energía que todo lo cree. Por lo tanto, el divino está dentro de nosotros. Esta era la pregunta que no me había hecho nunca nadie y que ese me la hizo. Y que se la periodé. Bueno, escuchándote, creo que me ha venido la pregunta que pienso para mí es especial y que también es para ti y ahora te lo digo. En los primeros momentos de la entrevista nos has mostrado la portada y la contraportada del libro, has mostrado una DEA, que ahora no me viene el nombre, que era muy especial para ti. Entonces mi pregunta es, en lo que respecta a la conciencia, la energía de la esencia, del alma de esta diosa, ¿cuál pruebas tú cuál sientes tú que es tu relación con esta deidad? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para tu alma? ¿Sientes que has sido su alumno, un divulgador de ella, su adorador? Háblame de esta dea para ti, en lo que a ti respecta, porque pienso que este trabajo tiene que ver con esta diosa. Has dado en el centro. Yo he sido, así me ha sido referenciado y lo siento, un, un rey sacerdote en los tiempos babilónicos de, de una ciudad en cuya divinidad profetiza era Inanna. Por tanto, yo, volviendo atrás en el tiempo, habría sido el esposo de esta divinidad. Una divinidad bellísima, la más bella y señora mujer que haya existido, incluso en el interior del panteón sumerio. Es la representación
también energética de lo femenino, el femenino sagrado. Pero esta mujer es una divinidad del amor, pero también de la guerra, y que protege y solamente a sus devotos. Es una mujer que, si quieres, que se hubiese tenido que luchar para poder tener una parte del género, ¿cómo puedo decirlo? Es una luchadora también literalmente de la paridad de género. Yo estoy muy, muy vinculado a ella. Yo, cuando tengo dificultades, pido. Yo te agradezco que tú hayas hecho esta manifestación de lo más profundo de ti. Hay algo en lo más profundo de mí que siente que es cierto lo que dices. Siento un respeto. Sí, un respeto, te lo agradezco que hayas tenido que hayas abierto el corazón para esta última manifestación, y te doy las gracias por todo. Ha sido verdaderamente un placer. Nuestra amistad durará en el tiempo, tal vez hagamos otras intervenciones. Si alguna vez voy a Italia nos podemos encontrarnos, si tú vienes a España lo mismo. Veremos si puedo ayudarte, tanto en España, traduciendo tus libros, a divulgarlos. En tanto ya hagamos esta traducción de este encuentro. Porque te han hecho, además de Italia, ¿has ido al extranjero a hablar de este tema? En Hungría. Pero hay un motivo, porque la lengua, el húngaro, la estructura es semejante a la sumeria. Interesante. Como si hubiesen sido descendientes directos. De acuerdo. Te agradezco tu tiempo, por tu trabajo, tantas cosas buenas, y hasta pronto. Gracias a ti. Gracias. Esperamos si nos vemos en Barcelona. ¿Quién sabe? Un abrazo. Chao.